I want to admit that I am admitting the offences, but I don't really want to go into detail. Yeah. Okay. If you appreciate that. And what offences are you admitting, David? As you've just described to me. Okay. In terms of the sexual penetration of Yes. corpses? Okay. And do you know how many occasions, David? No. No. Have you been recording yourself doing those things? Recording yourself sexually penetrating the corpses? I admit that offences. Yeah. Okay. What did you retain the recordings for? Un nombre que sacudió al mundo. Un caso que desafió los límites de lo inimaginable. David Fuller, el hombre que tras una fachada de normalidad escondió una oscuridad inimaginable. Cómo pudo llevar una doble vida durante décadas, qué secretos se ocultaban tras las paredes de los hospitales donde trabajaba. Prepárate para adentrarte en uno de los casos más impactantes de crimen y perversión en la historia reciente. Esta es la historia real de David Fuller. David Fuller nació el 4 de septiembre de 1954 en Deal, Kent, una ciudad costera al sureste de Inglaterra. Antes de convertirse en uno de los criminales más infames del Reino Unido, Fuller era visto por su entorno como un ciudadano común, sin antecedentes penales conocidos ni signos evidentes de comportamiento criminal. Esa fachada de normalidad le permitió ocultar sus crímenes durante décadas. Fuller trabajó durante más de 30 años como técnico electricista especializado en mantenimiento. Su trabajo lo llevó a desempeñarse dentro del Servicio Nacional de Salud del Reino Unido NHS, principalmente en hospitales de la región de Kent, Hospital Kent and Sussex Tunbridge Wells, uno de los hospitales más antiguos de la zona, donde Fuller trabajó antes de su cierre en 2011. Hospital Tunbridge Wells en Pembury, el hospital que reemplazó al anterior, donde Fuller continuó su labor desde 2011 hasta su arresto en 2020. Como parte del equipo de mantenimiento eléctrico, tenía acceso irrestricto a múltiples zonas de los hospitales, incluyendo las morgues. Debido a la confianza que se le tenía por su experiencia y años de servicio, no se le supervisaba estrictamente, y eso fue clave para que pudiera cometer sus crímenes sin ser detectado. Vivía en la localidad de Heathfield, East Sussex, con su esposa. Su entorno lo describía como una persona callada, aparentemente reservada y sin señales evidentes de un comportamiento problemático. Fuller mantenía una doble vida digital. En sus horas libres, consumía y coleccionaba material de carácter sexual ilícito, incluyendo contenido relacionado con necrofilia. En junio y noviembre de 1987, dos mujeres jóvenes, Wendy 25 y Caroline Pierce 20, fueron asesinadas en Tunbridge Wells, Kent. David Fuller trabajó como técnico de mantenimiento en hospitales del Sistema de Salud Pública británico NHS, en particular en el Hospital Kent and Sussex y más tarde en el Hospital Tunbridge Wells. Aprovechando su rol, tuvo acceso autorizado y sin supervisión a áreas restringidas, como las morgues. Durante al menos 12 años, cometió abusos contra cuerpos depositados allí, una conducta penalmente sancionada y considerada una violación extrema de la dignidad humana. Sus acciones fueron reiteradas, premeditadas y meticulosamente registradas. La verdad sobre David Fuller comenzó a desmoronarse décadas después de sus primeros crímenes, gracias a avances forenses y una investigación policial meticulosa. Lo que inicialmente parecía la resolución de dos antiguos asesinatos se convirtió en la puerta de entrada a una espiral de perversión mucho más profunda. En diciembre de 2020, la policía de Kent reexaminó los asesinatos sin resolver de Wendy 25 años y Caroline Pierce 20 años, ocurridos en 1987 en Tunbridge Wells. Ambos crímenes, conocidos como los asesinatos de las niñas de Bedsit, compartían un modus operandi escalofriante. Wendy fue encontrada golpeada,
estrangulada y violada en su apartamento en junio de 1987. Caroline Pierce fue secuestrada, agredida sexualmente y asesinada meses después, en noviembre. Su cuerpo fue abandonado en un campo. Primera víctima: Wendy Nell. Edad: 25 años. Profesión: administradora en una empresa gráfica. Wendy vivía en un apartamento tipo bedsit en Tunbridge Wells, Kent, un tipo de vivienda comúnmente usado por personas solteras o jóvenes profesionales. Estos apartamentos suelen ser pequeños y ofrecen todo en un solo espacio, generalmente con poca privacidad. Wendy era conocida por su amabilidad y simpatía. Aunque no se conocen demasiados detalles sobre su vida personal, se sabe que Wendy fue encontrada sin vida en su cama. Había sido golpeada con fuerza, estrangulada y violada. El ataque fue muy violento, y su cuerpo mostró signos claros de lucha. Su apartamento presentaba señales de que el asesino había intentado limpiar la escena. Había productos de limpieza esparcidos por el lugar, lo que sugiere que el asesino intentó borrar huellas del crimen. Sin embargo, no fue completamente efectivo, ya que se recogieron pruebas clave que más tarde ayudarían a identificarlo. Investigación inicial: la policía no pudo encontrar pruebas claras que pudieran identificar a un sospechoso, y el caso se mantuvo sin resolver durante más de 30 años. Aunque se realizaron varias búsquedas en la zona y entrevistas a personas cercanas a Wendy, el asesinato permaneció como un misterio. En 2020, los avances en la tecnología de análisis de ADN permitieron que la policía pudiera identificar al culpable. Se encontró una coincidencia con el perfil de ADN de David Fuller, lo que llevó a su arresto. El caso de Wendy Nell se cerró cuando se vinculó a Fuller, quien ya había cometido otros crímenes, incluidos el asesinato de Caroline Pierce, otra víctima en 1987. Segunda víctima: Caroline Pierce. Profesión: camarera. Lugar de residencia: Caroline vivía en Tunbridge Wells, Kent, al igual que Wendy Nell, y trabajaba en un restaurante local. Contexto personal: Caroline era una joven alegre y conocida entre sus amigos por su personalidad extrovertida. Tenía una vida social activa y se la describía como amigable y bien integrada en su comunidad. Su desaparición fue un gran golpe para su familia y amigos. Secuestro: la joven fue secuestrada frente a su casa, en una zona tranquila de Tunbridge Wells. Testigos oyeron sus gritos de auxilio mientras la forzaban a subir a un coche. A pesar de que la policía realizó búsquedas exhaustivas en la zona y entrevistó a varios testigos, el secuestro pasó desapercibido por un tiempo. Escena del crimen: su cuerpo fue hallado 3 semanas después, el 17 de diciembre de 1987, en un campo remoto en Ramney Mars, a varios kilómetros de su casa. Estado del cuerpo: el cuerpo de Caroline estaba semidesnudo y en avanzado estado de descomposición, lo que indicaba que había sido asesinada poco después de su secuestro. También había signos de que había sido violada y asesinada de forma violenta. El caso de Caroline causó gran conmoción en la comunidad, y la policía intensificó la búsqueda de cualquier evidencia que pudiera llevar al culpable. Sin embargo, la falta de pistas claras dificultó el progreso del caso. Aunque hubo especulaciones y rumores, el crimen permaneció sin resolverse durante más de 3 décadas. Como en el caso de Wendy Nell, el avance en las pruebas de ADN en 2020 permitió que los investigadores pudieran vincular el asesinato de Caroline con el de Wendy, al descubrir que ambos crímenes fueron cometidos por David Fuller. La evidencia genética encontrada en los cadáveres de ambas víctimas permitió a la policía identificarlo finalmente como el responsable. El caso de Caroline Pierce fue resuelto tras más de 30 años de investigaciones sin éxito, y Fuller fue arrestado en 2020. En 2020, la policía reabrió los casos de Wendy Nell y Caroline Pierce, 2 asesinatos sin resolver de 1987, usando técnicas avanzadas de análisis de ADN. Esta tecnología les permitió comparar muestras recogidas de las escenas del crimen con bases de datos genéticas actuales.
Se logró una coincidencia con el ADN de Fuller, que ya había sido almacenado en la base de datos forense debido a su trabajo en hospitales, donde se había encontrado evidencia de sus abusos sexuales a cadáveres. David Fuller fue arrestado en su casa, en Heathfield, East Sussex, en el momento en que la policía tenía suficiente evidencia para vincularlo con los asesinatos. Durante el arresto, Fuller no mostró sorpresa al ser detenido, lo que sugirió que ya sabía que los crímenes podrían estar siendo investigados. Fue acusado de asesinar a Wendy en 1987 y Caroline Pierce 1987. Delitos de necrofilia. También enfrentó cargos por abusar sexualmente de más de 100 cadáveres durante su trabajo en hospitales entre 2008 y 2020. Durante el juicio, la Fiscalía presentó evidencia que vinculaba a Fuller con los crímenes, incluyendo pruebas de ADN de las víctimas, testimonios de expertos forenses sobre los abusos a los cadáveres, y material encontrado en su casa, como fotos y vídeos grabados por él mismo. Se presentaron detalles perturbadores de los crímenes, incluyendo el hecho de que Fuller había abusado repetidamente de los cuerpos y había documentado meticulosamente sus actos. Además, se presentó información sobre los asesinatos de Wendy Knell y Caroline Pierce, utilizando las pruebas de ADN que finalmente permitieron identificarlo después de más de 30 años. En noviembre de 2021, David Fuller se declaró culpable de los asesinatos de Wendy Knell y Caroline Pierce, así como de múltiples delitos de abuso sexual a cadáveres. El juez a cargo del caso describió a Fuller como un hombre profundamente perturbado que había mostrado un patrón de conducta criminal que se prolongó por décadas. Este caso ha sido uno de los más impactantes y perturbadores de la historia reciente del Reino Unido, y nos recuerda la importancia de la justicia y el respeto hacia las víctimas. La resolución de los crímenes de David Fuller trajo, al fin, algo de paz a las familias afectadas, pero el dolor causado por sus actos perdurará por siempre. Es fundamental seguir reflexionando sobre cómo mejorar los sistemas de seguridad y prevenir que algo tan devastador vuelva a ocurrir. Gracias por acompañarnos en este recorrido por un caso que conmocionó a toda una nación. Si deseas conocer más sobre este u otros casos, no dudes en suscribirte y seguirnos. No olvides dejar tu opinión en los comentarios. Hasta la próxima.